Hermanos, continuando con la serie de los atributos de Dios y habiendo concluido la ocasión anterior el atributo de la justicia de Dios, en esta oportunidad quiero invitarles a que comencemos a meditar en el atributo de la bondad de Dios. Vamos a comenzar el día de hoy con el atributo de la bondad de Dios. Esta será la primera parte de este atributo de la bondad de Dios. Y si pudiéramos ponerle un subtítulo o un subtema a esta primera parte de la bondad de Dios, podríamos llamarle Solo Dios es bueno o Únicamente Dios es bueno. En cuanto a qué es la bondad de Dios, bueno, primero debemos decir que cuando hablamos de la bondad de Dios, estamos diciendo que Dios es bueno, ¿sí? Y en cuanto a qué es que Dios es bueno, el teólogo Louis Berkhof nos ofrece una definición sobre lo que es el atributo de la bondad de Dios y nos dice: Dios es bueno en sí mismo. También es bueno para con todas sus criaturas y puede por lo tanto denominarse fons hominum bonorum, que significa la fuente de todo bien. Les voy a repetir esto, hermanos, porque de aquí vamos a partir para ver muchas o desarrollar muchas otras cosas con respecto a la bondad de Dios. Dios es bueno en sí mismo. Esa es la primera idea fundamental. Dios es bueno en sí mismo. No es que Dios tenga bondad. No, Dios es bueno en sí mismo. También es bueno para con todas sus criaturas. Esa es la segunda idea. Y puede por lo tanto denominarse fons hominum bonorum, que significa la fuente de todo bien. Así que si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí tenemos tres ideas fundamentales con respecto a la bondad de Dios. La primera, como veíamos, es que Dios es bueno en sí mismo. Como les decía, no se trata entonces de que Dios llega a ser bueno o de que Dios tiene bondad, no, sino que Dios es la bondad en sí misma. De ahí la tercera definición que nos dice que Dios es la fuente de toda bondad. Así que entonces podemos decir que Dios no solo es el estándar de la bondad y la norma suprema del bien, sino que aún más, Dios es fuente inagotable de todo bien. Les repito eso, hermanos, porque es importante. Dios no solo es el estándar de bondad y la norma suprema del bien, sino que aún más, Dios es fuente inagotable de todo bien. Cuando decimos que Dios es estándar de bondad, así como hemos dicho también de los otros atributos, decimos que Dios entonces es la medida de la bondad. Si queremos saber qué es bondad, debemos remitirnos a Dios. Si queremos saber si una cosa es buena o es mala, tenemos que remitirnos al estándar que es Dios. Si queremos saber si una cosa es muy buena o muy mala o sencillamente se acerca a lo bueno o ya no es bueno, nuestra medida, nuestro patrón para medir lo que es bueno y lo que es malo será entonces Dios, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces Dios se constituye en la norma suprema del bien. Es decir, ¿cuál es el bien? Dios. ¿Qué es lo que se puede considerar bueno? Dios.
Y partiendo de ahí entonces que nosotros vamos a poder identificar lo que es bueno y lo que es malo. Y en función a eso, lo que se acerca más a Dios, entonces tendrá características tendientes a la bondad. Más lo que se aleja más de Dios, por lo tanto, por simple deducción, entonces entendemos que es lo que más se acerca a la maldad. Y Dios, pues, entonces, es la fuente inagotable de todo bien. En ese sentido, Dios es bueno. Y en ese sentido es Él, como vamos a ver ahorita en la Escritura, Él es el único bueno. Por lo tanto, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de atributos comunicables e incomunicables? Pero que entrábamos en la controversia de que algunos que son comunicables solo hasta cierto grado, y los que son incomunicables son de alguna manera también comunicables al ser humano. Sucede algo parecido con esto. Este atributo podría ser incomunicable en el sentido de que solo Dios es bueno, veremos, pero es comunicable en el hecho de que Dios viene a ser entonces fuente de bondad, y que el hombre puede convertirse, según vamos a ver, en cierta forma en un receptor y a veces en un canal de esa bondad. Y de esta manera entonces podemos afirmar que la bondad solo se encuentra en Dios. ¿Dónde dice eso en la Escritura? En Lucas capítulo 18, versículo 18 y 19. Acompáñenme por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 18 y 19. Este es un relato muy conocido como el relato del joven rico, pues uno de los evangelistas dice que es joven, mas el resto de ellos dice que es un principal. Dice el 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Hasta ahí. Ustedes conocen el relato, hermanos, así que eventualmente vamos a volver a algunos versículos para afirmar algunas verdades. Pero nuestro texto base es este. Noten que el hombre llega con él y le pregunta y le dice introductoriamente, Maestro bueno. Enseguida hace su pregunta y el Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino ¿quién? Solo Dios. Nuestro Señor Jesucristo entonces está estableciendo este principio. Ninguno hay bueno, sino solamente Dios. Y cuando dice ninguno, evidentemente, como veremos también, se refiere en el cielo y en la tierra. Ninguno hay bueno, sino solamente Dios. Lo más probable era que las palabras de este hombre rico, importante también para nuestro Señor cuando le llama bueno, eran más bien una adulación que una afirmación consciente. Pues es evidente por el relato que continúa en nuestro texto que este hombre ignoraba lo que estaba diciendo. Que cuando él llega y le dice Maestro bueno, no era porque él entendía que él fuera bueno o que fuera Dios, sino que muy probablemente estaba simplemente lisonjeándole o estaba tratando de adularle para mostrarse, no sé si cordial, amable o ganarse su confianza o su aprobación. Pero este hombre evidentemente
no sabía de lo que estaba hablando. No sabía o ignoraba el peso de las cosas que él estaba diciendo. ¿Por qué lo ignoraba? Bueno, en primer lugar, porque ya vimos que el Señor le dice, a ver, espérame, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabes lo que estás diciendo? En otras palabras, le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ninguno bueno, sino solamente Dios. Ahora, nuestro Señor estaba diciendo, yo no soy Dios y no debes llamarme bueno. No, Él estaba procurando que este hombre entrase en razón y se diera cuenta de lo que estaba diciendo. O estás reconociendo que yo soy Dios o solo estás hablando por hablar. ¿Me explico? En segundo lugar, porque ahí en Mateo capítulo 19, versículo 16 nos dice, también aquí en el versículo 18, pero Mateo es más enfático cuando dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y lo trascendental de esto, hermanos, es que sus versiones en Lucas, por ejemplo, dicen, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Mateo es más enfático y dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Ya hemos comentado esto en otras oportunidades, hermanos, sobre la teología que tenía este hombre en la mente, teología que pensaba que por sus bienes o por sus buenas acciones o por sus buenas obras, él iba a obtener la vida eterna. Pero además de eso, otro de los errores de su teología no solo era el hecho de que pensaba que la salvación se obtiene a través de las buenas obras, sino era el hecho de que él pensaba que él podía hacer algo bueno, justo y digno de ganar su salvación. Y es evidente que este hombre no entendía las palabras del salmista inspirado ahí en el Salmo capítulo 14, versículo 1 al 3, cuando nos dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Y luego dice el salmista, no hay quien haga el bien. ¿Se dan cuenta? Pero este hombre llega, según Mateo, preguntándole, Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Cuando el salmista ya había dicho, no hay quien haga el bien. Y alguno dirá, bueno, pero es que eso dice el necio. Bueno, pues vamos a ver que todo nacido de mujer es necio. Y dice el verso 2, el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si habría algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué encontró? Dice el salmista. Encontró, verso 3, que todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que cuando este hombre llega, imagínense, el Salmo tiene ya siglos ahí escrito, que se recita, se lee, se aprende de memoria, y llega este hombre, según importante, rico, llega con el Señor y le dice, Maestro bueno, y enseguida le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Ustedes conocen la historia que el Señor le responde y le dice, los mandamientos sabes, verso 20, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y ya hemos visto que estaba completamente equivocado. Él en realidad no había guardado eso, estaba mintiendo. Y estaba mintiendo de manera ignorante, en el sentido de que él pensaba, según su concepto de bondad, que él lo había obedecido. Como las personas que dicen, pues yo nunca he asaltado un banco con una pistola, entonces yo no soy ladrón, yo nunca he robado.
y que piensa que porque nunca ha asaltado un banco, entonces nunca ha pecado contra ese mandamiento. O el que piensa que porque nunca ha asesinado a una persona, entonces no ha quebrantado el mandamiento que dice no matarás. ¿Me explico? Y nuestro Señor, como ustedes se dan cuenta, le cita esta escritura y su consecuente aplicación. ¿Por qué me llamas bueno? ¿No sabes que no hay ninguno bueno, sino solo Dios? ¿Qué le estaba entonces el Señor afirmando que significan las palabras del salmista? Que solo Dios es bueno. Solamente Dios, hermanos, es bueno. El hombre entonces no puede ser bueno. Dios, como veíamos en la definición, no solo es el estándar de la bondad y de lo que es bueno. Él es bueno en sí mismo y a su vez la fuente de toda bondad. De tal manera que la bondad no puede brotar de ningún otro lugar que no sea de Dios. ¿Me explico? No hay muchas fuentes de bondad. No hay ni siquiera dos. Solo hay una fuente de bondad. Si Dios es el estándar de la bondad, si Dios es el bueno en sí mismo, entonces no puede haber otra fuente de bondad. ¿Me explico? ¿O cuántos seres buenos habrá? Ya nos dice la Escritura que Dios miró en toda la tierra y buscó entre los hijos de los hombres para ver si encontrara alguno que fuera bueno. ¿Y cuántos se encontró? Ni siquiera uno. Y alguien dirá, bueno, pero es que lo buscó cuando yo no estaba. Yo todavía no había nacido. Hermanos, por favor, qué cosa tan orgullosa, ¿no? Pero, ¿saben ustedes que Dios vive en un eterno presente? Ya vimos cuando comenzamos a ver acerca de Dios. Dios vive en un eterno presente. Para Dios no existe el presente, el pasado y el futuro como lo existe para nosotros. Para Dios no existe el tiempo. Dios está viendo en este mismo instante el pasado, el presente y el futuro. Dios entonces no está supeditado al tiempo. Así que cuando Él observa y busca si hay uno, aunque sea bueno, entendemos que está hablando o que hizo su búsqueda en toda la eternidad o todo lo que los teólogos llaman la media eternidad. Es decir, desde que Dios creó al hombre. Entonces, hermanos, la conclusión necesaria es que solamente Dios es bueno. Por esta razón podemos afirmar que la bondad solo se encuentra en Dios y no existe ninguna otra fuente de bondad, sino únicamente Dios. Y si solo hay una fuente de bondad, que es Dios, entonces el hombre no puede constituirse a sí mismo en una fuente de bondad, en un productor o generador de bondad. ¿Me explico? Porque ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo en otra ocasión. ¿Puede una fuente de aguas salada dar agua dulce? ¿O de una fuente de agua dulce dar agua salada? ¿Puede un árbol malo dar frutos buenos? Dice el Señor. No. Entonces nos dice a continuación la consecuencia. ¿Cómo pueden ustedes entonces hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? De tal forma entonces que si el Señor no halló ni uno bueno en toda la historia de la humanidad, entonces
caemos a la conclusión de que el hombre no es capaz de producir el bien. No puede ser fuente ni generador de bien o de bondad. Alguien dijo que si la salvación se encuentra únicamente en Cristo, entonces ¿qué va a pasar con todas aquellas buenas personas de todas las demás religiones? ¿Se han escuchado esa famosa pregunta? Dicen, bueno, ustedes dicen que solamente hay salvación en Cristo, que en nadie más hay salvación, que solo el cristianismo ofrece salvación en Cristo. Bueno, pero miren allá los budistas, miren los islámicos, miren pues los testigos de Jehová, miren todas esas gentes. Entre ellos hay gente muy buena. ¿Qué va a pasar con todas esas gentes buenas? De todas las demás religiones. A lo que se les respondió, ¿las personas buenas? ¿Cuáles personas buenas? ¿No dice la Escritura que Dios miró a los hombres y que no encontró ni uno solo que fuera bueno, que hiciera el bien? Esto puede sonar contradictorio para las personas porque entonces dicen, bueno, pero pues es que mi vecino, mi vecina, mi tío, mi tía, mi abuelita era bien buena gente. Tengo que decepcionarles desde ahora y decirles que entonces en ese sentido no existen las buenas personas. No existen. Estamos acostumbrados a usar ese lenguaje, sí, pero es un lenguaje que trajimos de allá del mundo, ignorante en el sentido de que ignora lo que dice la palabra de Dios. Y vemos una persona que es cortés, vemos una persona que digamos, hace algún sacrificio por sus hijos, ayuda a alguien más y decimos, bueno, mira, esa es buena gente. O se dice, mira, fulano es buena persona. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque no existen las buenas personas. Podrá existir un buen médico, podrá existir un buen ingeniero, podrá existir un buen arquitecto, un buen lo que ustedes quieran. Pero una buena persona no existe. Solamente Dios es el único bueno. Es lo que dice el Señor. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y alguien dirá, pero el Papa no es bueno. Bueno, a la luz del Salmo 14, verso 1 al 3, y lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, pues no, el Papa no es bueno. Pero y la Madre Teresa de Calcuta tampoco es buena. Pero todo lo que hizo, pues nuestro Señor Jesucristo dice, ninguno hay bueno. Y en ese ninguno están incluidos también todos sus apóstoles. ¿Se dan cuenta? Entonces ni Gandhi o alguno de aquellos hombres que hayan hecho mucho por sus conciudadanos. No, hermanos. Pero mi mamacita santa sí. No, hermanos, tampoco. Porque tenemos esa tendencia a pensar que las mamás son tan buenas como Dios. ¿No es así? Y alguien se ha atrevido a decir que las mamás despliegan esa característica de Dios. Pero esto no es así.
No, ninguna mamá es buena. Que usted le quiera decir a su mamá, mamá, eres la mejor mamá del mundo, está bien, dígaselo. Pero de eso a que sea buena, como la Escritura nos enseña, no podemos afirmarlo. Porque solamente Dios es bueno. Ninguno hay bueno, dice nuestro Señor Jesucristo, sino solo Dios. Nadie más. Y entonces el pastor tampoco es bueno. No, el pastor no es bueno. El hombre, hermanos, es receptor y en el mejor de los casos podrá ser un instrumento o canal de la bondad de Dios en la tierra. Pero de ahí a que sea bueno, hay una gran distancia del cielo a la tierra. ¿Me explico? El hombre es receptor indudablemente de la bondad de Dios. Y en el mejor de los casos podrá ser un instrumento de la bondad de Dios en la tierra. Como lo fueron, por ejemplo, los apóstoles, que fueron instrumentos que Dios usó para que se expresara la bondad de Dios en la salvación de los incrédulos, por ejemplo. Pero, ¿significa que entonces ellos eran buenos? Hermanos, ellos eran vasos, recipientes de la fuente de bondad, Dios. ¿Me explico? De tal manera que todo bien que pudiera hacer el hombre es generado, motivado y auspiciado por Dios mismo, quien es la fuente de todo bien. Todo bien que pudiera hacer el hombre es generado, es motivado y es auspiciado por Dios mismo. Es generado porque Dios es la fuente de todo bien. Es motivado porque Dios mueve al hombre a hacerlo. Y es auspiciado porque Dios le provee todas las cosas para que pueda hacerlo. Yo quisiera hacerles el bien de darles $20 millones a cada uno de ustedes, pero no tengo, ni para mí. Entonces, es necesario que haya una fuente de donde provenga todo esto. Pero para los que todavía insisten como este hombre rico, pensando y diciendo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, y piensan que lo que han hecho son bondades, les quiero preguntar, ¿se puede contar como un bien las acciones realizadas en beneficio de otros, pero con motivaciones egoístas y pecaminosas? ¿Se puede contar como un bien? Esto es, es un bien el regalo o el dulce que los robachicos les dan a los niños para ganar su confianza. ¿Es un bien? Le dio un regalo y le costó. ¿Sí o no? Es un bien la droga que el vendedor regala a las personas para engancharlos y luego hacerles sus clientes. ¿Es un bien? Eso es un regalo, les está regalando, pero ¿es un bien? No, no es un bien.
Hace un bien el que, pensando en el beneficio que le traerá su acción, decide ayudar a otros. ¿Eso es un bien? ¿Eso cuenta como algo bueno? No, me estoy ayudando a mí mismo. Y es el mismo principio de la persona que cuando ve a alguien ahí en la calle sentado pidiendo limosna, va y le da y dice, híjole, a mí no me gustaría estar en esa situación, y si algún día estuviera en esa situación, me gustaría que alguien me tendiera la mano, le voy a tender la mano. ¿En quién está pensando? Y ese mismo principio es el que usa el artista que dona $80 millones a los pobres de África, pero que recibe su factura por eso y lo puede hacer deducible de impuestos. ¿Me explico? Hermanos, en ese sentido, el bien es aquel entonces que es generado por Dios, es motivado por Dios y busca, en tercer lugar, la gloria de Dios y la obediencia de su palabra. Eso es importante. Si ninguna de las cosas que hemos hecho ha cumplido esos requisitos, entonces nosotros nunca hemos hecho el bien. ¿Sí? Así de feo como suena. Si no se generó en Dios, si no fue motivado y movido por Dios, y evidentemente en un corazón regenerado, no en un corazón malvado, porque el árbol malo no puede dar frutos buenos. Así que una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido genuinamente de nuevo, puede donar $600 millones a lo que quiera. Pero el árbol malo no puede dar frutos buenos. Hay muchos porqués. Ya lo hemos expuesto cuando hemos hablado acerca de la incapacidad total del hombre. Pero entonces, hermanos, si no es generado por Dios, si no es motivado por Dios en un corazón creyente que está buscando la gloria de Dios y la obediencia de sus mandamientos, entonces eso no puede ser considerado o catalogado como un bien. Y era esta realidad la que precisamente nuestro Señor Jesucristo buscaba hacer entender a este hombre. Pues no era que estaba nuestro Señor negando en ninguna forma su propia bondad, ni mucho menos su deidad, sino que buscaba hacer reflexionar a este hombre sobre la enseñanza de la Escritura, sobre la condición del hombre y la realidad de Dios. El Señor estaba tratando de ayudarlo a reflexionar. Date cuenta, tú no eres bueno. ¿Sí me explico? Cuando el Señor le responde, ninguno hay bueno, lo estaba incluyendo a él. Y después de que le dijo, tú no eres bueno, ese hombre no le entendió. Y siguió el Señor dialogando con él, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre todavía se creía bueno y dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, no le entendí. Siguió pensando que los 2 pesos que le dio a la señora que estaba ahí pidiendo habían sido una buena obra. Habían sido un bien que le contaba como puntos que venía almacenando para, según él, a ver si alcanzaba a librarla y entrar al cielo. ¿Me explico? Y por eso hemos dicho que cuando el Señor le dice, y Jesús oyendo esto, dice el 22, le dijo,
aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué estaba diciéndole el Señor? Si tú regalas tu dinero, ¿te vas a ir al cielo? No. No, Él estaba buscando hacerle entender en dónde estaba su corazón. Él estaba buscando hacerle entender que Él no era capaz de hacer un bien para gloria de Dios que no le reportara beneficio a Él. Porque cuando Él iba a regalar todos sus bienes a los pobres, ¿qué le iban a regresar los pobres? Nada. Ni siquiera una factura para deducir impuestos. El Señor le estaba diciendo, si no eres capaz de hacer esto para gloria del Señor, movido por el Señor, en obediencia a los mandamientos de Dios, date cuenta, tú no eres bueno. Ninguno hay bueno. Únicamente Dios. Así que, si Dios es la norma suprema del bien y de lo que es bueno, entonces no se trata de lo que tú crees que es bueno, sino de lo que Dios dice que es bueno. Y cómo Él es en realidad. Porque este hombre pensaba y decía, yo soy bueno. Pero, espérame, si Dios es la norma suprema del bien, Dios entonces determina lo que es bueno y lo que es malo. Dios determina qué es bueno y qué es malo, y no soy yo, ni lo que yo pienso que es bueno, lo que es bueno en realidad, sino lo que Dios dice que es bueno, eso es lo que es bueno, sin importar si me parece bien a mí o no. ¿Me expliqué? Volviendo al ejemplo que pusimos hace tiempo del metro patrón, la verdad es que al metro patrón no le interesa si a ustedes les gusta la distancia que tiene. Si ustedes hubieran querido que fuera más grande o que fuera más corto, no le importa. Así es, y tú te tienes que ajustar a él. Y en ese sentido, de manera autoritativa, Dios entonces es el estándar de lo que es bueno. Y si Dios dice eso es bueno, entonces es bueno. Y si Dios dice eso que tú crees que es bueno, en realidad es malo, entonces es malo. Tenemos que adaptarnos a su estándar de bondad y de rectitud, y Él no tiene por qué adaptarse al nuestro. ¿Me explico? Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a su estándar y no Él se tiene que ajustar al nuestro. Incluso, como ya hemos visto en otras oportunidades, aunque Dios mismo sabe y entiende que nosotros somos incapaces de hacer bien alguno, no por eso entonces dice, ay, pobrecitos, yo sé que no alcanzan a hacer el estándar de bondad que deben hacer, entonces lo voy a rebajar más bajito y más pequeño para que, de manera que lo puedan alcanzar. No, Dios no hace eso. El estándar de Dios permanece firme y eterno. Que nosotros estemos a kilómetros por debajo y no podamos alcanzarlo, eso es otra cosa. Y el Señor lo resuelve de otra forma, no rebajando su estándar de bondad. ¿Me explico? Qué noticia tan desconcertante entonces para todos los que creen que van a ir al cielo, o que para ir al cielo hay que ser bueno. Mucha gente piensa eso, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué es lo que se ocupa para ir al cielo? Pues ser buena gente. ¿Oh, sí? Bueno, entonces si el estándar de bondad es Dios, eso es ser bueno, entonces yo tengo que ser tan bueno como Dios para que pueda ir al cielo. ¿Me explico?
Porque si ser bueno es lo que me lleva al cielo, ya vimos, no es bueno lo que yo pienso que sea bueno, sino lo que Dios dice que es bueno. ¿Y qué Dios dice que es bueno? Él mismo. De tal manera que Dios entonces estaría diciendo, entonces si se trata de bondad, tú tienes que ser tan bueno como yo, para que puedas entrar al cielo. Qué cosa tan terrible para el que piensa que porque es bueno va a llegar al cielo. Porque entonces no es suficiente con no ser tan malo. Es necesario ser tan bueno como Dios. Les voy a repetir eso. No es suficiente con no ser tan malo, porque muchas personas se conforman con eso. Se solapan a sí mismos y se consuelan vanamente a sí mismos con esas palabras. Pues es que no soy tan malo, o no soy tan malo como los otros. Pues sabes, no es suficiente con no ser tan malo. Es necesario ser tan bueno como Dios para poder entrar al cielo. Amigo, entonces estás en problemas. Porque lo que pensabas que es bondad no es más que basura. Hay que ser tan bueno como Dios entonces. Nuestro Señor Jesucristo observó que con la misma superficialidad que el hombre rico le había llamado bueno, él mismo también se estaba llamando bueno a sí mismo y hasta se consideraba bueno desde su niñez. Pues dice, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud o mi niñez. Es como ese tipo de gente que dice, pues es que yo siempre he sido bueno. Yo siempre he buscado a Dios. Desde que yo tengo memoria, yo siempre había buscado a Dios. Yo desde que me acuerdo, yo siempre había querido a Diosito. Yo desde que tengo memoria siempre me había gustado la religión. Así. ¿Y eso es ser bueno? ¿Y eso es suficiente? No. ¿Cuánta gente se considera buena a sí misma al analizarse así superficialmente como lo hizo este hombre rico? Y en el mejor de los casos solo enumeran sus más graves y vistosos pecados y tranquilizan sus conciencias diciéndose, pues es que no tenía de otra, o pues no soy tan malo como aquellos. Entonces piensas que Dios entonces por eso te tiene que aceptar. En ninguna manera. Dios no va a rebajar su estándar de bondad. ¿Por qué no? Porque ya dijimos, Dios es bueno en sí mismo. Y si intentase rebajar el estándar de bondad, entonces dejaría de ser Dios. Se estaría negando a sí mismo. Se estaría moviendo a sí mismo hacia la maldad. ¿Se dan cuenta qué cosa tan terrible? ¿Qué cosa tan blasfema incluso? Es intentar rebajar la bondad de Dios para que se adapte a mí. Si Dios cambiara entonces el estándar de bondad suyo para tolerar el nuestro, entonces Él dejaría de ser el supremo bien. Por eso,
Debemos entonces aquí hacer la aclaración de que el hecho de que Dios sea bueno o que uno de sus atributos es la bondad no significa que Dios sea buenista. Y hemos llamado buenista a esa actitud del hombre de quebrantar toda justicia, de barrer con toda rectitud para, según esto o según ellos, mostrar amabilidad o misericordia o bondad con alguien que no ha podido alcanzarla. ¿Sí me explico? En ese sentido, es esa forma de pensar en donde las personas piensan o quieren, porque incluso de hecho hay una corriente que piensa que al final Dios nos va a salvar a todos. Que es lo que se enseña en esa postura de la salvación universal. Y dicen, pues es que Cristo ya murió en la cruz y pagó por todos, y su sacrificio es tan digno como para pagar todos los pecados de todos los seres humanos, de toda la humanidad que hayan existido. Entonces pues ya. Sí, pero efectivamente su sacrificio es tan digno como para pagar los pecados de toda la humanidad y aún de todos los ángeles caídos y del diablo mismo. Pero ¿significa eso que entonces que todos esos pecados serán perdonados así? Ese buenista piensa y dice, pues es que Dios no va a soportar mandarnos al infierno. Y como es tan bueno nos va a decir, está bien, ya vente, no hay problema. Eso es totalmente antibíblico. Porque Dios, además de que es bueno, también es justo. Y Dios, como ya vimos al principio de los atributos de Dios, no puede negar su justicia para manifestar su bondad. ¿Me explico? Dios no va a rebajar su justicia ni anularla para manifestar su bondad. Dios será tan perfectamente justo como perfectamente bueno cuando manifieste su bondad y su misericordia. Ninguno de sus atributos que convergen en Él, decíamos, en una forma perfecta, se podrán o se tendrán que reducir para dar paso al otro. No, eso no es posible. Porque si alguno de ellos reduce, que vimos en el atributo de la inmutabilidad de Dios, entonces Dios no sería Dios. Y Dios no sería digno de confianza y adoración. ¿Me explico? Ahora, entonces, ¿cómo Dios manifiesta su bondad a seres que merecen el infierno? Bueno, esa es una gran pregunta que responde el Evangelio precisamente. La respuesta a eso es el Evangelio. Y no tenemos tiempo en este momento para exponerlo. Pero hermanos, ¿saben ustedes que el Señor tuvo que hacer justicia en Cristo nuestro Señor? Para poder manifestar su bondad sin restricción. Qué maravilloso evangelio de la gracia. Dios, pues, es el estándar de todo lo que es bueno y aprobado. Y si Dios lo aprueba, es bueno. Si Dios no lo aprueba, entonces es malo. De esta manera podemos concluir, ¿lo aprueba Dios? Entonces es bueno.
lo desaprueba Dios, entonces es malo. Porque Dios es el estándar y la base de toda bondad, y a la vez es la fuente de toda bondad. Y eso lo vamos a seguir viendo en las ocasiones sucesivas. Les invito a que oremos, hermanos del Señor.